Eh, Veo que se está uniendo gente que yo todavía no tengo el gusto de conocer, pero bienvenidos. Creo que llegamos un poquito temprano, ¿verdad? No, ya es hora. De hecho, Ya es hora. ya es hora. Perfecto. Se me hace que sabían que iba a haber examen, porque hay preguntas de examen. Fíjate, estoy tratando de... la IA que toma notas no me permite, como que está esperando que le den chance de entrar ahí al... Ah, no, dice que ya está conectado. Entonces una falsa alarma. Perdón. Bien. Pues yo puedo empezar cuando sea, pero voy a esperar un poco. Si Eh, quieres, sí, le damos que otros 5 minutos a ver quién más llega. O te voy sí. presentando. Les voy a dar ventaja a ustedes que llegaron con puntualidad japonesa de, Que de nos vas a ayudar. indagar, ¿verdad? O sea, porque voy a empezar con unas preguntas y luego ya nos adentramos y luego van a ver por qué esas preguntas con las que vamos a comenzar. Pero la primera es, y va a ser para comparar un poco Japón con México. Va. Entonces, si están listos, la primera es, ¿saben cuál es la tasa de interés del Banco de México actualmente? Muy bien. Sé ¿Alguien que, sabe? Pueden chatear, pueden escribirlo si no quieren abrir micrófono. sé que los CETES están en 8 pesos, compadre, y te dan el 8 y acaban de subir la tasa de interés para cobrarte más ISR. Eso es Más lo o que yo menos. sé. Más Va- actualizado es lo que sé yo. Pero no, dato exacto así no. Ahí, te acercaste un poco, pero no son pesos, eso es porcentaje. ok. Entonces, ¿alguien, alguien valiente? No, bueno, esa es la primera. Ahorita, si entra alguien más, pues van a tener ventaja. Indáguenlo por ahí. Y la segunda, ¿cuál es la tasa de interés del Banco Central de Japón? No, pues imagínate si el de Sí, o México. si no sé la de México. Un momento. Pero qué buen dato, porque sé que al menos Japón es indicador número uno no sé si después o antes de Estados Unidos en estos momentos en cuestiones financieras. Sí, pues ahorita vamos a ver si es cierto. Sí, qué tanto te aproximas. Pero bueno, yo veo aquí varios nombres. Eh, Gloria Escalante. Ah, ya se unió Pepe Treviño. Wendy, Guadalupe Casas. Con ¿Qué mucho tal? Buenas gusto. noches. Yes. Hola, bienvenida. Buenas noches. ¿Quién contestó? Guadalupe. No, Adriana. Ok. Adriana, ¿tú sabes cuál es la tasa de interés del Banco de México? Ay, pues me agarres en curva. No, no, la verdad, no, 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 no. No, la verdad, no, ok. Estoy seguro que Pepe Treviño, Lorenzo. Buenas tardes, ahí está muy rara mi Ah, cámara. caray. Es como Spider-Man. No, no sé por qué se me volteó la cámara, estoy aquí comentando. Voy entrando un poquito tarde, Jaime. No te preocupes, No sé por qué estamos haciendo preguntas para calentar. como que ya no me sé ninguna de las dos, también igual que Ramiro. Ok. Bueno, les voy a soltar la segunda. ¿Qué población tiene México aproximadamente en la actualidad? La última vez que revisé como 130. 15, 130. Ah, sí. Sí, más o menos. Y en Monterrey somos como 15 millones, ¿verdad? Bueno, Entre depende que cuente carros, como Monterrey, si cuentas a San Nicolás y todo el área metropolitana, pero así muy preciso, no le andamos pegando a tanto. no. Ah, ok, ok. Bueno, y de casualidad.
saben qué población tiene Japón. Sé que ¿Qué están dirían ustedes saturados y más? ahorita están en peligro de esa población reducirse, pero de caída, bastante. Mm, Tanto por la cultura ahorita de la gente, digo, no quiero generalizar, pero la mayoría de los millennials que no quieren o tener un hijo o no tenerlos, por cómo es la situación en este momento, más los que, pues no quisieron tener más hijos, de cuenta que va en picada, Pero alguien le hizo ¿tú un qué crees short ahí a la que población tienen? de Japón por ambas razones, y aparte porque están en una isla. Sí va a haber efectos por el envejecimiento de la población. Pero ¿tú qué Ujú. dirías que son más o menos que nosotros? Bueno, Eh, vamos a entrar de lleno. Ahora sí, porque ya son 7, 8. Vamos a ver, ¿por qué les pregunté eso? ¿Por qué empezar con eso? Ahorita entramos en el inicio, nos vamos a la precuela. Y lo primero que veo son noticias de la inflación de Japón. Pero vamos a ver la tasa de interés. México tiene una de 7.5%. Más o menos estás ahí aproximándote, Ramiro, porque mencionaste 8. En realidad es un porcentaje y la tasa de interés de un país dicta cómo las instituciones fijan los intereses de los préstamos. ¿Por qué México está en 7.5? Pues eso es un porcentaje alto y estuvo todavía más alto el año pasado. Pues no nos vamos a adentrar en esos temas políticos, pero al compararlo con Japón, vamos a buscar Japón, está en inglés, es del 0.5%. Es decir, tú le prestas al gobierno de Japón y pues casi no te devuelve, o sea, no te da mucha ganancia. ¿Por qué? Hay un factor importante, la confiabilidad del país. Entre más confiable, más estable es un país, menos tasa de interés te va a dar. Y esto a nivel de los países es muy importante porque a veces países, empresas, inversionistas es donde van a poner su dinero, donde está menos riesgo. Porque si nos vamos a los países con las tasas más altas, por ejemplo, Venezuela, yo les preguntaría si ustedes pondrían su dinero en Venezuela actualmente. Depende en qué mercado. Pero es muy riesgoso porque por Ah, eso sí. mismo te ofrecen cerca del 60% de retorno, porque el país está en una crisis. Japón es un país muy confiable por toda la infraestructura, la economía que tiene, pero no es muy diferente México en algunos factores. Por ejemplo, esto es el Producto Interno Bruto. México en el 2024 tuvo un Producto Interno de 1.853 billones de dólares, mientras que Japón un poco más del doble de eso. Obviamente sí, sí nos superan, nos multiplican. Aquí lo ven en el lugar número 5. Eh, pero ¿por qué? Ahorita vamos a ver por qué. En productividad, y les he de ser sincero, no sé exactamente qué tomen en cuenta, pero estos puntajes que le dan a cada país y si se miden, pues nos tiene Japón y a México también muy parecidos. Japón 102, México 98.6. Ya vimos esta parte de crecimiento. La población también es muy parecido, 124 millones Japón y México tiene 131 millones. Pero si nos vamos al ranking de corrupción, ahí sí hay una gran diferencia. Japón está con 20 puntos. O sea, el país menos corrupto el año pasado, Nueva Zelanda, no, Dinamarca. ¿Dónde creen que esté México? Igual que Japón, ¿no? Igual que Japón, abajito, ¿no? A ver, vamos a ver. Por Hasta cierto, sí, abajo de la sí están lista, yo viendo mi creo. pantalla, ¿verdad? Sí.
te la bañaste. Este, Por cierto, ¿dónde está Estados Unidos? a ver, le damos más, más, Hasta abajo. Ah, te la más. bañaste. Bueno, no, aquí está. Arribita de Nigeria, y Nigeria es un país muy, muy corrupto. Ah, bueno, ya estaba preocupado. 140. Bueno, ¿qué les ponemos de calificación? ¿O qué se dieron cuenta con esto? Somos muy parecidos, pero también en algunas cosas muy distintos. Sin embargo, pues seres humanos iguales, ciudadanos que trabajamos mucho. Japón se trabaja mucho como en México. México hasta hace poco era todavía los países con menos vacaciones oficiales para los empleados, ¿no? Y si cambiabas de un trabajo a otro, pues ahí se te resetean. Pero bueno, ahora voy a entrar de lleno en, en el tema, ¿no? Y van a entender por qué les preguntaba esto. Un momento. Bien, pues sí, leyeron por ahí el correo, Japón y la organización ágil. Y yo me dije, bueno, ¿de qué les voy a hablar en AOT si son? Todos trabajan para alguna empresa japonesa, han tenido relación comercial con ella. ¿Qué podrían aprender? ¿Qué eso se les podría hacer interesante? Ustedes díganme. Yo que sé que son expertos. Pero tomé este tema porque, pues bueno, recientemente tuve la oportunidad de ser ex becario y viajar a Japón y atestiguar lo que comúnmente se dice de Japón, ¿no? Muy rápido les voy a platicar de mí. O sea, he trabajado desde el 1999 en proyectos de transformación digital y bueno, está largo el currículum, pero dije, creo que es bueno, no quiero parecer como Máximo Decimus Meridius y terminar sooner or later I will have revenge, pero eh, este camino me ha permitido tocar varias partes del ciclo de desarrollo de soluciones, principalmente tecnologías de información. Sin embargo, la agilidad no tiene que ver con software y las tecnologías de información. Bueno, Eh, si tú piensas eso, porque digo, desde que, no sé, no digamos la misma trayectoria, pero más o menos los mismos rangos de tiempo, las tecnologías, yo cuando salí de la facultad, a lo que hacen ahorita, nada que ver. Muy parecido, la misma estructura, pero diferente sintaxis, tecnología transaccional, este, sí ha ido, yo siento que sí he tenido que adaptarme. A lo ujú, mejor a ti se te facilitaba un poquito más, compadre. ok, bueno, ¿sabían que la agilidad, como hoy se conoce, todo este término comercial de Ujú. agile digital transformation, business agility, tiene su origen hace bastantes décadas en Japón? Bueno, si no sabían, ahorita vamos a ver, pero es cierto y la gente confunde en Occidente porque no hemos sabido implementarlo de manera correcta. ¿Y por qué? Porque también hay una diferencia cultural. Pero en Occidente sí se introdujo mucho la agilidad por el lado de la industria de software y después se extendió, sobre todo en la pandemia. Se, hubo una presión, podríamos decir, no natural. Se aceleró la agilidad en el uso de herramientas. Pero vamos a ver en un momento que no se trata nada más de lo que usas y lo que haces, sino de cómo piensas. Y pero antes de pasar a eso, como ex becario, la verdad que tengo mucho que agradecerles. Lorenzo, José Luis Tobías nos prepararon muy bien para poder, se hicieron algo que se hace mucho en la agilidad, en la forma japonesa de hacer las cosas, que es transmitir el conocimiento. Si no nos hubieran dado todos los tips que nos dieron, a mí y a otros que fuimos por primera vez, las cosas no hubieran fluido igual. Y esa relación sensei y alumno es parte también de la agilidad y es cómo se transmite los estándares y el conocimiento de una generación a otra. Y luego, pues también los compañeros ex becarios que por allá anduvieron, que gracias a ellos también pude atestiguar que en Japón se te pierde algo y lo encuentras. O sea, es un sistema
tal, predecible, predictible, porque hay cosas fundamentales que la cultura ya adoptó, como en una empresa cuando define procesos, y que es muy fácil, en el caso de Japón, quisiera decir lo mismo en México, que se te pierda algo, y en una ciudad tan grande como Tokio, con una red tan extensa de transporte, puedas dar con un objeto, que además No, porque respetan, ¿no? es muy difícil pensar que entre una población muy densa mm, vayas a dar con alguien que no sea incorrompible, pero allá de una forma generalizada es impresionante. La primera anécdota que me contaron de personas que les gusta mucho la cultura japonesa, precisamente ex becarios de AOTS, yo les decía, oye, es bien extraño, le digo, mira, tengo rato viendo que hay una bolsa ahí en la nada, me dice, pues muy probablemente se le ha de haber olvidado a alguien. Dice, pero nadie la toma, me dice, no, Correcto. no, no, y curiosamente, llega, la persona después, la agarra, y vaya, no pensarías que pareciera que es como que, mira, esa sí es la persona porque hasta abrió la bolsa y la checó y, ay, no, sí, y se fue. Como diciendo, este, ¿tú cómo hubieras Bueno, reaccionado aquí en México? Y me preguntó, y digo, sabes que en México no hubiera pasado eso. Muy sí, difícilmente. no, y yo estoy consciente de eso y el propósito de la charla es compartirles una perspectiva que podríamos todavía aprender de los japoneses, pero sin olvidar que vivimos en otra cultura, otro contexto, otro sistema. Claro, Solo que sí, este tipo de cosas que a nosotros nos parecen impresionantes o raras, allá ya se volvieron parte de la cultura, por eso todo el mundo lo hace. Es lo que la gente hace cuando no la supervisan o no la ven. Que en el viaje a Japón me topé una persona, me parece que venía de la Ciudad de México, bueno, coincidimos en el viaje y me decía, me explicó la perspectiva, no la había escuchado, pero me gustó mucho, que el japonés, que permeado del budismo, piensa que cada oportunidad, cada evento en la vida es una oportunidad para alinearte al Dharma. Y el Dharma es lo moralmente correcto, el tener conciencia del impacto de nuestras acciones en el entorno y en los demás. Y si quieres generar un buen karma, bueno, pues respetas ese entorno y las cosas que no son tuyas. Y está incorporado en la cultura, mientras que en México, bueno, tenemos otra cultura. Pero vamos a ver que sí se puede lograr. Y bueno, el programa al que yo fui, que Ramiro andabas por allá también, pues era el de la Expo de Osaka. Eh, Cosas impresionantes que la mayoría, yo supongo, de los que están aquí han tenido oportunidad de ver. Para mí fue la primera vez y sé que hay unos que han ido 4 o hasta 8 veces. Y es el Japón que es el resultado de lo tradicional. Estas imágenes que puede tomar allá, que también son lugares muy conocidos, los templos, lo sagrado, están desde mucho antes de cuando Japón empezó a abrirse hacia el último tercio del siglo XIX, porque querían competir y modernizarse. Es cuando empezaron ellos a querer hacer lo que hacían los ingenieros ingleses con el tren. Y luego posteriormente con la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón pues queda devastado, se dan a la tarea de reconstruirse y permiten la influencia de los gurús de calidad norteamericanos. Y así es como ellos en empresas como Sony o Toyota toman eso, empiezan a medir, crean conceptos y métodos que ustedes los conocen bien como 5S, Lean Manufacturing, Kanban, y llegamos, perdón, y a la mejora continua llegamos a esto, ¿no? Que también creo que los japoneses son famosos por estas características, pero es diferente que lo veas. O sea, hasta el camión de la basura está rechinando de limpio y los baños públicos. Entré a muchos, caminé mucho, quería saber incluso hasta hacia dónde giraba el agua, porque hubo quien me dijo, y te fijas, ¿no? Pero lo más sorprendente es
el respeto, la limpieza, que dentro de 5S es fundamental porque siente las bases también para la mejora continua. Digo, no es lo principal, pero no puedes pensar en mejorar cuando hay cosas que sobran. Y la puntualidad y respeto también, impresionante ver, estas son fotos del tablero del shuttle de Narita en Tokio, el autobús que te lleva de una terminal a otra, que está en minutos y segundos, ustedes ya lo saben, lo han vivido. Yo tuve oportunidad de tomar también autobús urbano y venían las rutas y venían los horarios. Y yo cuando yo recuerdo, y no es muy diferente hoy en día, cuando de estudiante anduve en camión y era, pues a ver si llega, ¿no? Este, a la hora, o sea, no hay hora, pero Bueno, ¿cómo llegas a, al menos no, ahora hacen fila, compadre. hay que hacer fila, ahora somos muchos porque no se ha desarrollado la infraestructura básica que permite la agilidad en una ciudad. Japón sí lo ha hecho y tiene mucho que ver con la visión. No sé si ustedes sabían, pero Shinkansen, el tren bala, tiene un promedio entre 1 minuto y 1 minuto.6 minutos de retrasos acumulados en el año. O sea, el promedio, bajísimo. En un periodo de más de 70 años de estar mejorando, mejorando, mejorando. Cero accidentes fatales. Sí ha habido accidentes y han sido descuidos de los usuarios. Pero ¿qué nos dice esto? eh, si volteamos a Monterrey, hablábamos al inicio, parece que fuéramos 15 millones. La visión tiene que ver mucho en la agilidad. Pensar a futuro, saber por qué hacemos las cosas. Y si yo pensara que Monterrey puede tener una red de metro eficiente y extensa, lo veo cada vez más complicado, pero tiene que ver con la visión de los líderes y de la misma sociedad. La visión te da dirección y propósito. Es como en el trabajo cuando nos dicen, esta es tu encomienda, este es tu rol, tienes que realizar estas actividades y las haces, pero si no sabes cómo impactan a la organización, cómo impactan allá afuera en el mundo, no lo tomas igual, o sea, simplemente cumples con una tarea. Pero en la motivación del japonés está en cómo se alinea a la visión y a los objetivos clave de la organización. Eso es algo de lo que hay que aprender de este lado. Podremos hacerlo, no lo sé, pero desde nuestra trinchera, desde donde nosotros estamos trabajando, quienes tienen empresas, quienes tienen equipos a su cargo, deben saber que el que tu equipo o el que tú, si formas parte de un equipo, sepas por qué se están haciendo las cosas, por qué se está ejecutando un proyecto, cómo ese proyecto va a cambiar a tu cliente, al interior de la compañía, cuáles son los entregables. Si tú preguntas y no te saben decir o tú no sabes responder, hay que empezar por ahí, porque sin dirección, ahí vamos a entrar en otro tema, en otro punto importante, que es, bueno, entonces exactamente qué es la agilidad, porque yo podría terminar mi trabajo muy, muy ágilmente para ayer, como todo el mundo lo quiere, y yo soy ágil por eso. Ahora viene esa pregunta, ¿no? Y me gustaría que me dieran su opinión. Su definición, por ahí pónganla en el chat o menciónenla En el aquí. chat. ¿Qué es agilidad? A alguien que se aviente y dé una respuesta. La capacidad de cambio. Bueno, eso es mío personal, para adaptarse, más bien dicho. ¿Ok? María Eugenia. Sí, estoy completamente de acuerdo. De hecho, yo iba a decir algo por ese lado también, Ramiro. Pero, por ejemplo, en el tema yo estoy en computación, ¿no? En tecnologías, y se ve mucho el tema de los tiempos, ¿no? O sea, es la facilidad de nosotros de adaptarnos en lapsos pequeños de tiempo. ¿Ok? Ujú. ¿Alguien más? Pues sí, es la capacidad de adaptación. ¿A qué? ¿Ante qué? Ante los cambios del entorno. Y muchas veces, sobre todo los proyectos de computación, porque es una industria relativamente nueva comparada con construcción o petróleo o energía, pues muchas veces los clientes no saben exactamente qué quieren. Tienen una idea, pero no dan especificaciones completas. Necesitan avanzar para poder ir
formando, dándole forma pues a eso que desean. Y es donde tiene mucho de utilidad los métodos ágiles, las herramientas ágiles. Y si viene un cliente y tienes un plan y te pide algo que no estaba en el plan, ¿qué haces? Bueno, pues si quieres ser ágil, no te apegarías al plan. Analizarías los riesgos, el cambio y adaptas el plan. Eso es Plan A, parte plan de... B, plan C. Exacto. O sea, un plan adaptable es está más alineado con la mentalidad de agilidad. Y de nuevo, lo tienes que ligar a los objetivos. ¿Por qué cambiaría de dirección? ¿Hacia dónde voy? Entonces, una flexibilidad inteligente. Pero acá en Occidente, y no lo voy a decir nada más en México, Latinoamérica, la verdad lo he visto en Estados Unidos. O sea, mi experiencia es más con empresas norteamericanas y es lo mismo. Como Norteamérica tiene mucha especulación y mucho capital, todo se quiere para ayer. Los objetivos de una organización cuando no se logran es porque no llegaste a la utilidad esperada en un trimestre. Y se confunde entonces o se aprovecha la definición o la falta de entendimiento de qué es agilidad para interpretarlo o intercambiarlo por rapidez. Y pues no es lo mismo. Con la agilidad vas a tener la rapidez en varios de tus procesos, pero importa mucho la generación de valor. Algo también muy abierto, muy ambiguo, pero que al final de cuentas significa que te resuelve algo, que es importante para tu cliente, que es importante para la organización. Cuando tú lo que haces está alineado con los objetivos clave de la empresa, tienes agilidad y con el tiempo va a haber rapidez. Pero si solamente estás enfocado en menor costo, que también se confunde, y haz las cosas más rápido y saltarse pasos, pues es lo que no aprendimos de la cultura japonesa. Los japoneses tienden a crear cosas eh, más sólidas y obviamente hay excepciones, pero la diferencia con Occidente, pues ustedes me la van a decir donde trabajan y a lo mejor trabajan en empresas japonesas también con operación acá y no es lo mismo. Por ejemplo, las ceremonias, ¿no? Y supongo que quienes trabajan en IT o software saben de Scrum, saben de métodos donde pues se itera, ¿no? La iteración es parte de lo que el Toyota Production System trajo con Kaizen para poder encontrar mejoras en los productos y servicios que nosotros liberamos, que construimos, que le ofrecemos al mercado, pues pequeños pasos, pequeños avances, los incorporas en la funcionalidad base y se forman parte, se hacen parte del estándar y después vuelves a iterar y vuelves a liberar algún incremento que mejora ese producto o servicio. Cuando tuvimos la sesión del Temacha, también, aparte de que por ahí te me acalambraste, Ramiro, Sí. eh, fue muy interesante ver cómo esa ceremonia se trata más de la atención hacia la otra persona. Es un momento en el que cada paso se hace con extrema calidad. Cómo, qué tazones se usan, cómo se vierte el agua, cómo se vierte el polvo, el té matcha, cómo se bate, cómo lo llevas hacia donde está el invitado, por qué lado se lo entregas, cómo tomas tú el tazón con las manos, cómo lo colocas para la boca, cómo lo tomas, cómo agradeces. Y en Occidente todo es muy acelerado. Estamos acostumbrados a no saborearlo, pero aparte tiene que ver con la calidad. Quizá les ha tocado en algún momento de su carrera tener la experiencia de que les piden cosas que pudiéramos pensar no tienen sentido. A mí me ocurrieron muchas veces y me decían, find a creative solution. Y era cuando había algo imposible, ¿no? Y tenemos liderazgos muy característicos, muy conocidos de innovación disruptiva, de liderazgos que pasaban por alto el proceso de maduración. No es la intención criticar a nadie, todos tenemos áreas de mejora y tenemos, como todo, pros y contras, pero por ejemplo, en Apple con Steve Jobs, que fue maravilloso como él
ejecutó sus proyectos, los diseños, cómo convirtió a Apple en una empresa de las más grandes del mundo, aún sigue siendo una de las magníficas empresas que hay en el mundo, que dicho sea de paso, viene otra pregunta. ¿Cuáles, saben ustedes cuáles son las llamadas siete magníficas? ¿O se saben el ranking de las empresas, de las primeras 10 empresas de mayor valor de mercado en el mundo? ¿De dónde son? ¿Cuáles son? ¿Hay alguna japonesa? Buena pregunta. Mario Eugenia, que está en computación, debe conocer. O sea, yo recuerdo que sí, pero así como los nombres de las empresas, no. Sobre todo porque ahorita en el mundo de la computación se están metiendo mucho como el tema de empresas de la India y así, sobre todo en consultoría. Entonces, no sé cuánto ha cambiado en ese sentido como las listas. Ok. No las quiero presionar, pero lo voy a preguntar. Ajá. Lupita, Lorenzo, Adriana. Pues dudo mucho que haya una japonesa. Puede estar ahí Alibaba y cosas así de retail como Amazon, como decía Sí, Marcos, de software. no hay No creo, japonesas. no creo Exacto. que, pero si pones en empresas más longevas, ahí sí van a haber muchísimas. No, no Eso hay sí, japonesas. Buenas no hay noches. japonesas, correcto. Pues, Son norteamericanas, Exacto. 9 y Ok. una árabe. O sea, ahí tenemos a Google, Tesla, Microsoft, Meta, eh, Nvidia. ¿Cuáles más? Me faltan algunas, pero esas son, o sea, todas son de tecnologías de información, de software, de un uso intensivo del Internet, de servicios en la nube, Amazon. Pero, ¿por qué no habrá japonesas si el japonés trabaja con muy buena calidad? Pues bueno, la cultura norteamericana es muy disruptiva. De hecho, es lo que está jalando al mundo, como antes, hace 100 años, un poco más, lo hizo y fue un motivo para Japón competir con Occidente, competir con Estados Unidos. Sobre todo, por ejemplo, cuando Toyota entró a la industria automotriz, pero no era una empresa automotriz. ¿En qué industria estaba Toyota antes? ¿Cómo fue fundada? Ustedes saben. Los telares, ¿no? textil, Los industria textil. telares, en la industria textil exactamente. Pero los herederos tuvieron un viaje a Nueva York, me parece, y fue cuando vieron el automóvil y vieron el futuro. Y ahí buscaron la innovación. Estudiaron, copiaron, compraron un auto, lo desmantelaron y corrieron su proceso. Y utilizaron todo lo que habían aprendido en la industria textil, pues para construir los muebles, los interiores. Pero no se acercan a los norteamericanos en este momento. Es Estados Unidos quien tiene la mayor innovación y disrupción. La parte, y les dije, es una opinión muy personal, me parece que a costa de muchas cosas, entre ellas, pero voy a avanzar aquí, esta parte de lo predictible. Si estamos hablando de agilidad, ¿cómo qué les hace sentir, qué les hace pensar hablar de algo predecible? ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? ¿Cuál es la función de la agilidad dentro de una compañía? ¿Qué le gusta más a la C-suite de una compañía? ¿Al CEO, al CEO, al CFO, a los directores, a los dueños? Puedes predecir con anticipación un cambio, ¿no? Para poder posicionarte en una, no sé, en un lugar estratégicamente competente por delante de todos. Creo que a Esa plática la he cualquier, tenido mucho esta semana, no sé por qué. pues sí, la predictibilidad nos encanta a todos, ¿no? Porque, pues, cambios disruptivos, lo volátil, lo cambiante puede hacer sufrir, puede hacer perder dinero, puede hacer que un proyecto no salga bien.
Y ahí es donde la agilidad contribuye, pero van de la mano. Los japoneses saben muy bien que los procesos deben estar bien definidos. Las personas deben saber lo que tienen que hacer, deben saber a dónde van, cuál es la visión. Y una vez que entienden eso, debes darles oportunidad para que ellos propongan, para que innoven, bueno, para que tengan ideas de mejora. Cómo se ejecuten ya es un tema aparte, pero esa predictibilidad es cuando la agilidad te permite incorporar las mejoras en los procesos estándar. Por ejemplo, estando en Japón, bueno, sí me sorprendió que googleaba, iba de un punto a otro y le decía, ¿cómo llego de esta estación a esta otra? Incluso los tiempos eran precisos. Bájate aquí, transfiere allá, de una línea a otra, los colores, y exactamente en el tiempo. Esa predictibilidad se puede ganar con agilidad, pero una vez que la incorporas a lo fundamental, pues puedes seguir trabajando en proyectos de mejora. Eh, Dicho esto, o sea, ¿qué ejemplos tiene Japón de infraestructura, de procesos que facilitan la agilidad? Y cómo ahorita vemos cuál es la diferencia con innovar disruptivamente. O sea, el liderazgo sirviente es uno, muy diferente a el liderazgo en Occidente, donde creo que lo que es la norma en Japón, acá en Occidente es la excepción. Y si hemos sido líderes de algún equipo, a lo mejor hemos cometido esos mismos pecados por la cultura, por la educación, por la influencia tan fuerte que hay de Estados Unidos en nuestro país y en Latinoamérica, donde, digo yo, no es una conversación de lo político, pero el japonés ve al empleado como casi como un hijo, lo adopta. De hecho, el periodo más difícil para los japoneses jóvenes es cuando van a terminar la escuela y luego se van a incorporar a buscar el mejor trabajo. Es un periodo quizá el último que tienen oportunidad de disfrutar, porque una vez que consigan el trabajo que es estresante y que también contribuye a que hay muchos jóvenes que deciden no continuar en este planeta, o sea, lamentablemente esa es una de las cosas no muy gratas de la cultura japonesa, esa gran depresión que hay donde no se pueden salir de la norma, crea un conflicto interno de emociones. Pero que una vez que encuentran un empleo, es muy raro que la empresa japonesa, y eso lo digo también porque me lo han contado mexicanos japoneses, no lo he vivido, pero les creo porque luego ellos dan sus entrenamientos a las empresas y lo han vivido, o sea, han vivido la cultura japonesa y la mexicana. Y usualmente la empresa japonesa toma a una persona, no le importa qué estudiaste, qué tan bueno fuiste, bueno, qué tan bueno fuiste, sí, pero qué estudiaste, no. Ahí te van a formar para que tú puedas pasar de una área a otra, adquieras experiencia y eventualmente puedas, mediante evaluaciones, participar para ser un líder. Entonces el liderazgo es más por mérito y al mismo tiempo sirviente. Se espera que el líder apoye al equipo, le muestre el camino al equipo. En Occidente es diferente. Los cambios de trabajo son más frecuentes y no se ve a la persona de esa manera como que vas a crecer con la empresa. Esa es una de las diferencias principales, pero cuando hay un liderazgo sirviente, no estamos aquí para juzgar lo bueno y lo malo, o de bueno o malo algo. Eso también varía conforme al entorno y leyes y demás. Hay que saber cómo aplicar el liderazgo. Pero el liderazgo sirviente tiene una ventaja, tiene más impacto cultural. Si tú demuestras cómo hacer las cosas, cómo comportarte como líder, ¿qué crees que va a pasar con la gente? Te va a seguir. Es como si tienen hijos, dile a tu hijo que no tome coca y lo esté tomando coca y seguramente no te va a hacer caso decir, no, mi papá me lo pide pero no lo hace. Bueno, yo les digo que ahí dice que no es para niños y ellos tienen que obedecer. No, no, Pero cuando no te ven, quién sabe qué hagan. claro, pues claro. Ahora, en la infraestructura, ahora un transporte público eficiente, pues no te tienes que preocupar por cuánto tiempo vas a gastar. O sea,
te mueves rápido para llegar a lo que es productivo para ti. También la señalización es muy clara, lo ves en la vía pública, en las calles, en las empresas, colores, etiquetas, indicaciones, la puntualidad extrema, también sumamente valiosa, pero que en Occidente no es muy bien valorada. Los norteamericanos sí son puntuales, me consta, sobre todo para la hora de la salida, pero son eficientes también. Yabba Dabba Doo. ¿Cómo? Yabba Dabba Doo era Ah, lo que gritaban, sí, para ya cuando sonaba la salida. bueno, lo que me gusta de la cultura gerencial norteamericana es que les interesa más que resuelvas. Pero sí, digo, no vamos a entrar en las diferencias de la protección a los empleados, pero sí son puntuales porque saben, o sea, respetan su propio tiempo y el de los demás y te cobran por hora y pagan por hora muchas veces. La limpieza y el orden, diseño inclusivo, o sea, esos son ejemplos de las bases de agilidad y imagínense todo lo que esta base facilita y hace que fluya. O sea, simplemente te puedes mover en una ciudad tan grande como Tokio, de norte a sur, de este a oeste, en un mismo día, muy rápido. No puedo hacer eso yo en Monterrey. La otra cosa es cumplir la promesa, es como la puntualidad. Si tú le prometes a un cliente que vas a entregar algo y no se lo entregas en tiempo y forma, pues va a haber decepción. Y la agilidad tiene que ver con eso, también con cumplir la promesa. ¿Cómo le haces para lograr eso? Eso es lo que genera confianza. ¿Se trata de velocidad? No necesariamente, porque entregar a tiempo pues tampoco te puedes adelantar. Cumplir la promesa para ello también requieres de personal capacitado, de líderes que saben estimar para poder entregar a tiempo. Eso es algo que a diferencia de Japón lo he visto en México, lo he visto en Estados Unidos y regularmente todo es para ayer. Si están en una compañía que no es así, es que ha logrado estandarizar y avanzar en ese camino de la agilidad y es bueno, pero no es la mayoría, en mi experiencia, solamente en mi experiencia. ¿Qué es lo que no nos favorece aquí en México? Pues el liderazgo es más de comando y control todavía. Es decir, te dicen qué hacer, pero no sé ustedes que están en empresas japonesas que a lo mejor colaboraron o aún colaboran en alguna y han visto todos los métodos 5S, Six Sigma, Lean. em, ¿Qué dirían acerca del liderazgo? ¿Es un liderazgo que te toma en cuenta, te escucha o más haces lo que tienes que hacer? La cultura de la impuntualidad, pues yo sé que hay empresas de fábricas donde se es muy puntual, pero culturalmente hablando, sobre todo en los trabajos de cuello blanco, es todavía un tema en México. El desorden sistémico, infraestructura en deterioro. Si México tenemos un país que, digo, no es tampoco un secreto, ¿verdad? La infraestructura, lo que uno ve de parte del gobierno, cuando se reparan las cosas, habla de la cultura y eso se puede permear a los negocios. El alto índice de corrupción, como lo veíamos hace un momento, no es que en Japón no haya corrupción, en todos los países hay de todo, pero cómo se realizan las operaciones de las empresas. He conocido gente que me dice, yo para venderle a una empresa tengo que pagarle al de procurement. Y digo, ¿cómo puede pasar eso? Empresas muy respetables, pues es la cultura, ¿no? El liderazgo también requiere valor, eh, pero a veces el costo es muy alto. Ahora, Japón, ya lo vimos, todas estas diferencias. El modelo japonés es una mejora continua. Si han tenido oportunidad de leer algunos, vamos a decir gurús, yo no sé si son gurús o no, pero hay libros incluso que se han basado en la mejora paulatina y continua de como la conocemos como Kaizen, como hábitos atómicos. No sé si han escuchado este libro. Y otros tantos, ¿no? Nos parece algo nuevo, pero no es nuevo. O sea, Toyota sentó esto a partir de
la década de 1930 con más énfasis en los 40 y se daban su tiempo para producir cosas de valor, cosas valiosas. En Occidente hay mucha presión por generar dinero. Sí, sí hay enfoque en crear cosas valiosas, pero hoy en día las empresas grandes, poderosas económicamente, donde hay temas como la impresión de dinero por parte de los gobiernos y cómo ese dinero fluye curiosamente hacia ciertas empresas nada más, y hay monopolios que luego pagan multas muy grandes en Europa, en Estados Unidos, pero continúan, parecieran como un sistema, ¿no? Que ya hay un acuerdo y pueden darse el lujo de gastar grandes cantidades de dinero para contratar al mejor talento, para innovar disruptivamente. Pero la mayoría de las empresas, y más aquí en México, en Latinoamérica, no vamos a contar con capitales de esa magnitud. Quizá han escuchado el término de unicornio, ¿no? ¿A qué empresas se les llama unicornio? Los que inician con una parábola así de por 100 apenas sacan su hipo. Más por ahí vas, un unicornio es el que llega a una evaluación de mercado de 1 billón de dólares, siendo startup, en los Ok, primeros años de ser Lo que fue WeWork, ¿no? Que después por eso terminaron saliéndose de Ah, ese es un ejemplo muy bueno. Bitso. WeWork, ¿qué pasó con Bitso. WeWork? Si recuerdas, ¿cuál fue el problema que lo llevó a que su valor especulativo se fuera a prácticamente cero, de ser un unicornio? ¿Qué hacía el líder? Ay, pues, ¿qué no hacía? ¿Qué no hacía Todo estaba mal exactamente? manejado. O Bueno, Sí, era un liderazgo. El primero era especulativo, hay mucha especulación sí, en Occidente. O sea, el valor de las empresas es estratosférico y no es que tengan esa cantidad de dinero en una cuenta. Si te vas a los estados de resultados que en Estados Unidos se publican cada trimestre en empresas que cotizan en la bolsa, no es ese el dinero que tienen, es el valor especulativo por lo que van a producir, por la innovación que están teniendo. Por eso las siete magníficas, como se les conoce, que son empresas que pues, ya valen trillones. Nvidia, no sé cuántos trillones vale, o sea, tiene de valor de mercado, sobre todo por el auge de la inteligencia artificial generativa. en el chat, Carmen Alborno menciona Tesla y Canva como, bueno, Sí, sí, también. sí, sí. Y bueno, pues ese es un ejemplo donde el liderazgo, o sea, ¿cómo llegas a valer tanto? Pues es que hay muchos atajos en el camino, el sistema financiero lo permite. El japonés tiende a crear cosas más sólidas. Y yo les preguntaría a ustedes, pues quizá todos hemos pensado alguna vez, ¿cómo me hago rico de la noche a la mañana? ¿No? Quizá hubiera comprado Bitcoin hace 5 años y ahorita no tendré que trabajar, cosas por el estilo, especulativas. En Pero el el japonés 2017, compadre, era así como que la fecha límite. todavía hace 2 años estaba a buen precio, creo. Ah, Pero el punto es que pues esas son las lecciones y las diferencias. ¿Qué preferirías tú? ¿Qué puedes hacer tú desde un país como México? Un liderazgo tiene que marcar la pauta, tiene que enseñar, tú tienes que enseñar a la gente qué quieres, cómo quieres que las cosas sean. Y puede que digas, yo no soy líder de un equipo todavía, pero todos tenemos exposición como líderes en tu casa, en tu propio trabajo, aunque no tengas el título. Ahora, quizá no vas a cambiar en la cultura en una organización, pero puedes buscar una donde apliquen realmente otro término que se llama Kisukai, que es yo estoy consciente de mis impactos en el entorno y en los demás. Y incorporo Kaizen para la mejora, pero me lo permiten. Yo que hago el trabajo, yo que meto las manos al lodo, sé de lo que estoy hablando y puedo opinar y puedo llevar a la organización a mejorar. En Occidente es un poquito distinto, ha ido cambiando, pero
Acá el que da las mejores ideas, quizás el que fue a Stanford, el que fue a Harvard, el que tiene el poder, el que tiene el título. No siempre está mal eso, los consultores son buenos, pero en una organización, si esos consultores y esas personas que tienen el poder, que por muchas razones acceden a esos puestos, no consultan a la primera línea, a la gente que está en campo, pues entonces realmente no tienes una cultura de mejora. Eso es lo que no supimos implementar de manera correcta y eficiente de este lado. Y no diría que ha sido algo bueno o malo, simplemente es así. Pero es algo de lo que todavía podemos aprender a hacerlo bien. Les decía, Toyota fue la precursora de la mentalidad ágil en la operación, de los métodos ágiles, que luego por ahí del año 2000 tomaron un grupo de rebeldes ingenieros de software de Estados Unidos, se fueron a Utah, allá a las montañas, Nevado, y dijeron, esta manera occidental de un plan estricto y donde cada cambio necesita pasar por aprobaciones no queda aquí en esta industria. Hay que escuchar más a la gente que hace el software, pues cámbienle la palabra de software por solución y terminó extendiéndose a todas las organizaciones y por eso ahora se habla de agilidad organizacional. Solo que de nuevo, solo adoptamos métodos, no la parte de la mentalidad. Por eso tenemos que cambiar cómo pensamos. Por ahí hay que iniciar, ¿no? ¿Qué te debe importar más? Pues sí, las personas. O sea, mientras la inteligencia artificial no llegue y nos reemplace totalmente, el factor humano va a ser clave para que una organización se mueva de manera adaptable o no. Al final hay emociones, somos muy parecidos en todos los países y las personas quieren ser tomadas en cuenta. Queremos participar. Y también, si tú eres quien hace el trabajo, ¿por qué no te van a preguntar cuánto toma? ¿Qué careces? ¿Qué necesitas? Eso sería lo mejor y no a base de billetes nada más. Aquí también, pues software funcionando, puedes cambiarle por soluciones que funcionan, cosas de valor. No importa el estatus, sino que funcionen bien. Transparencia, cuando hay transparencia todo fluye más rápido. El estatus de un proyecto, lo que estás diseñando, construyendo, liberando, y hay muchas herramientas, pero también la visión de la compañía. Colaboración con el cliente, igual al cliente lo tienes que hacer parte de tu equipo. Es parte de tu equipo. Y yo sé que hay industrias y proyectos donde quizá no aplica exactamente por la cultura, pero si tú cambias esa mentalidad, pues te vas a encaminar hacia la agilidad. Aprendizaje continuo, respuesta al cambio es lo que hemos visto aquí, ¿no? Y seguramente han escuchado estos métodos, Kanban, Lean, Scrum, los han de conocer muy bien. ¿Cuál es el punto? Es que no son los métodos, de nuevo, es la mentalidad de liderazgo, liderar con el ejemplo, donde haya congruencia, como lo que decía Marta Eugenia, ¿no? De este líder de WeWork, pues mientras el equipo trabajaba, él tenía parties, wild parties all the time. Eh, es decir, no hay una percepción de la organización, de las personas como seres humanos que tienen objetivos y que se tienen que alinear, es netamente eh, ganar dinero. Más Y marketing. eso en el largo plazo no se sostiene. ¿Qué, Ramiro? No, no, el caso de este tipo que fue siempre más marketing. Las acciones infladas, pero sin entrada de clientes, ¿vale? Sí. Hay una empresa con el récord Guinness de ser la más antigua del mundo. O sea, saben, conocen de esa empresa. Es japonesa, obviamente. ¿De qué industria? ¿No? Googleenlo un día. Es un hotel que tiene más de 1000 años. Ok. Órale, Googleenlo por ahí. ¿Cómo llegas a 1000 años? O sea, es parte de la cultura. Dentro de la agilidad está también la transmisión y este concepto que mencionaba al inicio de maestro-alumno. Acá de este lado a veces escondemos mucho la receta porque el sistema nos ayuda, no nos ayuda, nos perjudica, nos hace creer que hay que ser celosos.
Pero si tú eres el cocinero y la cocinas bien, aunque lo compartas, quizá no lo hagan igual que tú. Pero si lo compartes, eso es lo que permite que la La mejora. educación avance, que no se pierda lo que es importante. Pero también, hablando de país, y ya un poco saliendo del ámbito de la organización, aunque va a ser lo mismo, en una organización con fines de lucro, si no tiene las herramientas necesarias, como acá afuera, ¿no? Que sale uno y parece un campo minado. Las calles a veces por donde uno transita, no solo en Monterrey, en muchas partes del país, pues difícilmente vas a poder, con una infraestructura inadecuada, tener agilidad, pero si te enfocas en invertir en ella, le quitas a la gente lo que debe ser fundamental para que se enfoque en lo valioso, en lo que sí es como manejar, ¿no? Las primeras veces que uno va manejando, creo que tienes hasta el sexto sentido, ¿verdad? En todo, estás nervioso y sabes pensando cuándo meter un cambio y otro y espejeando, y después de unos años manejando ya ni te fijas. Eso es cuando la agilidad, tu capacitación, tu aprendizaje, lo pasas a lo fundamental y eso ya se hace por estándar. Y ahora buscas, no sé, a lo mejor dices, ahora voy a manejar en el autódromo, pero ya tienes lo básico, ¿no? Lo mismo pasa con una organización y la infraestructura. En lo personal, les diría, es igual. Aunque un individuo ¿qué haría? Usaste de herramientas. Ahora que está inteligencia artificial, bueno, no, no todo es como nos lo pintan, pero aquellas tareas fundamentales eh, que quizás hasta no son de tu formación, no son donde eres tú más diestro, pues se las dejas a algún agente y te las crea rápido, ¿no? Como esta presentación que le hice en Gama, por cierto. Se las dejo y se las recomiendo. Digo, no el contenido, el diseño, pero te puede sacar presentaciones. Bueno, ya hablamos de esta parte, los métodos ya los conocen. Esto de centricidad en el cliente, no sé si han escuchado el término también, pero cuando uno piensa en los demás, que eso el japonés lo tiene bastante inculcado, en el cliente. O sea, tú te subes a un taxi, te abren la puerta, el chofer trae guantes, te pregunta si quieres agua. Estás en el metro y está todo diseñado pensando en el usuario, ¿verdad? De hecho, me sorprendió este camino amarillo que yo pregunté allá, Mm. ¿por qué lo veo en todas las calles? Y ya me explicaron, es para los invidentes, para que Así con el es. bastón se guíen. Y me parece que es metálico, entonces en la punta del bastón debe tener metal. Tú lo ves en todos lados, es un ejemplo de verdadera inclusión, de cómo incorporas a todo, cómo los servicios están pensados en todas las personas, de manera que haya agilidad. Y es lo mismo con los productos y servicios que creamos o como lo que nosotros damos a los demás. Si uno lo piensa desde el punto de vista de el que lo va a recibir, incluso habría que preguntar qué quiere, ¿no? Y bueno, ¿qué lecciones? Aquí yo termino, ya también es la hora. Y les pregunto, última pregunta, obviamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué lecciones de estas, una que ustedes tomarían, que digas, sí, creo que no sabía que en Japón se hacía de esta manera? Porque a veces hacemos cosas, adoptamos herramientas, pero la parte de ser ágil, de tener una mentalidad ágil, no es algo que surge de la noche a la mañana. ¿Qué tanto ustedes, y se lo pueden llevar para meditarlo, saben que implica la agilidad? ¿Dónde se ubicarían? ¿Qué pueden hacer? Aparte de aprender métodos y herramientas. Y bueno, con esto termino. Pues muchas gracias por haberse unido. Me da gusto verlos. Lorenzo, pues muchas gracias
por la guía que nos diste, otro ejemplo, como mencioné al inicio de agilidad, la verdad es que compartir el conocimiento nos hizo que todo fluyera en Japón. Mm. Una consulta, buenas noches. Claro. Este PPT nos lo van a poder enviar. ¿Cómo podría? Ah, Sí, ok. se los puedo compartir. Ya, genial. Estoy justo guardando tus datos. Muchas gracias, Jaime. Mucho gusto. Mucho gusto. Carmen, ¿verdad? Sí, soy de Perú, de AOTS Perú. Oh, Qué gusto interesante. escucharlos. Eh, Igualmente, bueno, me da gusto que Mucho hayas gusto. estado. Mucho gusto con todos. Perfecto, pues los dejo para que cenen, para que se Gracias. relajen. Espero les haya gustado y si quieren conversar algo más acerca de agilidad, pues bueno, ahí tienen mis datos. Perfecto. Excelente. Ahí te molestamos, compadre. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y pues ahí estamos en contacto. Seguro. Buena noche. Gracias, Buenas Jaime. noches. Sí, Gracias. saludos. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.